los perfiles y la placa a diseñar. Para que, como dice la figura, dice figura esquemática, no indica que se usarán 6 pernos en cada lado del perfil. O sea, nosotros tenemos que ver cuántos pernos vamos a poner y de cuánto va a ser el espesor, el largo de la placa y esas cosas. Así que metámosle mano. El capítulo de la ISC es el capítulo J. Vamos a ir de la mano. Voy a ir citando varias cosas al transcurso de la ayudantía, para que después cuando ustedes lo tengan vayan viéndolo en la norma y lo vayan comprobando. ISC 2010. Y ya, comencemos. Esto es muy para el diseño de la conexión. Es como una recetita, un paso a paso. Así que no es difícil. ¿Puedes cambiar el crono? Sí. Tranqui. Ya, como dice el enunciado, tenemos un acero A325 del grupo A. Y un FU 8.4 toneladas partido en centímetro cuadrado. Ya lo que le voy a mostrar aquí en el PPT es esta tablita. La traté de buscar en la ISC, pero no la encontré. Aquí podemos ver, están los PPT siempre, para que lo vean. No, sí, no sé por qué no sé. No cacho, me quiero tecnología. No sé, de verdad tampoco. A ver. ¿Con el lápiz quizá? A ver. No. Ya, pero aquí podemos ver que tenemos un acero A325 y su tensión de rotura es 8.4. Nosotros lo trabajamos en toneladas partido en centímetro cuadrado. Ya, eso como datos que nos entrega el enunciado. El paso 1 que tenemos que seguir, va a ser el diámetro y tipo de perno. Diámetro y tipo de perno. Ya, este lo podemos ver en la tabla J3.1. Ahora, como el enunciado no nos dice que tenemos que ahorrar costos, tiene que ser algo económico, así que podemos ocupar cualquier tipo de diámetro. Acá vamos a ocupar un diámetro 3/4 de pulgada, el de acá. 3/4 de pulgada. ¿Ok? Entonces, el tamaño de perno va a ser igual a D igual a 3/4 pulgadas. Lo pasamos a milímetros, entonces D va a ser 3/4 de pulgada por 25,4 milímetros. Este me va a dar un valor igual de 19,05 milímetros y 9,5 centímetros. Tenemos el tamaño de perno escogido. Voy a poner acá que es arbitrario. Después tenemos que sacar el área que ocupa este perno. Es que es muy simple con la fórmula de circunferencia, del área. Un círculo que es
el diámetro al cuadrado por pi dividido en 4. Entonces, como tenemos el diámetro, sería 19,05 por pi dividido en 4. Entonces, 285,023 milímetros al cuadrado. 2,9 centímetros al cuadrado. Y ese sería el primer paso. Paso 1, diámetro y tipo de pernos. Ya tenemos el diámetro y el tipo de perno nos da por el enunciado. ¿El diámetro lo trabajaste en milímetros? Sí, y después lo pasé a centímetros. Aquí está en milímetros cuadrados y en centímetros cuadrados. Paso 2, resistencia a corte de perno. Paso 2. ¿Qué no te dicen? Coge un perno con uno. De un perno. Paso 2. Esto nos va a contar en la tabla. J3. Punto 2. Pero esto aún no lo conozco. La ecuación que vamos a utilizar para esta viene dada por ¿se ve este o no? ¿Este color? ¿Lo ven? Sí. Viene dado por esto. Un tau por un área neta. Entonces, este valor es lo mismo que un R por 0,62 por el FU, solamente por eso. Este R va a ser igual al factor de reducción, por longitud de la conexión. Por longitud de la conexión. Ya. Como la ecuación principal. Ya. Para poder escoger el valor de R, tenemos que analizar el siguiente dato. El L, sí, a ver, ¿cómo podemos determinar esto? ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir R? Ya, sí. L es menor a 965 milímetros, 38 pulgadas, o si L es mayor a 965 milímetros, 38 pulgadas, aquí escogemos un R 0,90 o un R a 0,75. ¿Alguien se acuerda que es este L? El L va a ser el largo de la conexión. Largo de conexión. Ya. Entonces nosotros, como estamos diseñando, vamos a escoger un L cualquiera. Entonces, suponiendo que mi L es menor a 38 pulgadas e hilos incluidos. ¿Alguien cacha a qué se refiere hilos? Los hilos del perno.
como esa espiral, ¿no? Claro, eso son cositas espirales que tienen los pernos. E hilos. Oye, una más, ¿Perdón? una más. En la segunda es 956. Sí, 965. Mala mía. Vale. No, milímetros. 965 Milímetros, sí. Aquí se puede confundir quizás, pero está milímetros. Ya. Suponiendo eso, entonces tenemos un R igual a 0,9. De modo que ahora podemos calcular el Rn. Rn viene dado entonces por R por 0,62 por el FU por el AN. Ah, nos falta calcular el AN todavía. Entonces, calculando AN, voy a ponerle por acá, calculando AN. AN va a ser igual a 0,75 veces el área total del perno. 0,75 veces. Entonces, 0,75 AB. De modo que esto va a ser 0,75 por 2,85 centímetros cuadrados. Teniendo así 2,13. 75 centímetros cuadrados. Ahora sí tenemos todo para poder reemplazar. De modo que tenemos que 0,9 por 0,62 por el FU, que nos dan como dato que es 84 toneladas partido en centímetros cuadrados, por el AN, que tenemos que es 2,14, lo vamos a dejar 2,14 centímetros cuadrados. Multiplicando todo eso nos da un resultado de 10,0035 toneladas. Aplicando un phi igual a 0,75, tenemos que 7,5 toneladas. Disculpa, ¿Sí? ¿podrías poner la pizarra un poquito más para acá? Por favor. ¿Moverla o inclinarla? Moverla para ver. Sí, sí, tranquilo. ¿Por ahí está bien? ¿Ven todos? ¿Está bien? Ya. Ya. Tendríamos ahí ya la resistencia al corte de un perno. Entonces vamos a anotar la resistencia a corte del perno será de 7,5 toneladas. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Ah, claro. Ahora aquí está la tabla igual, la J3.2, se me olvidó mencionarlo. Que este valor igual se puede sacar directamente de tabla. Como lo especifican, que es un perno A325 que está incluido los planos de corte, que están incluidos los hilos en el plano de corte, podemos hallar que es 4,78. Quizás no nos da lo mismo, pero es muy cercano, así que es consistente ocuparlo.
Y ahora, paso 3, vamos a determinar los pernos del perfil. Los pernos que vamos a ocupar en la placa para el perfil. Paso 3 va a ser entonces Consulta, ¿el L cuál vendría siendo? largo de la conexión. Pero en el dibujito, ¿cómo sería? Por ejemplo, esto es esquemático nomás. Por ejemplo, tomemos el que está acá. Están los 6 pernos. Ahí. Este sería el N. Largo de la conexión. Del último perno hasta el más cercano al borde. No es hasta el de más abajo, porque son dos. Porque hay C arriba y C abajo. No, es por placa. Ah, por plan. Por placa. Tienes que ver esta conexión aquí. Y esta otra. Ya, continúo. Entonces, podemos ver en el dibujo que la fuerza que se le aplica al perfil es un TU igual a 170 toneladas. Entonces, es cosa de llegar y reemplazar solamente. Este N va a ser el número de pernos. N el número de pernos. Entonces, despejamos N. Tenemos TU, CRN. Entonces, esto es igual a 170 partido en 7.5. Todo esto en toneladas. Y nos da un total de 22,67 pernos. Y esto lo aproximamos al entero par más cercano, o sea 24. ¿24 para qué? Para que nos quede simétrica la conexión, para que no nos queden algunos pernos que reciban más carga, sino que no reciban parejitos. Entonces, 24, voy a poner acá, se aproxima entero par más cercano. Ese sería el paso 3, que es muy cortito. 24 pernos. Ahora vamos con el paso 4. El paso 4 se trata de los espaciamientos que va a haber entre pernos y el perno hacia el borde. Paso 4. ¿Voy bien o voy muy rápido, chiquillos? Bien. ¿Bien? Ya, ven. Espaciamiento entre pernos y borde. Entonces, el espaciamiento entre pernos aparece en la norma que debe ser el espaciamiento mínimo 3 veces el diámetro del perno. Entonces, sería 3 veces el diámetro, que lo borramos, que es 1
5,905 centímetros. Entonces, nos da 5,175 centímetros. Y esto nuevamente lo aproximamos al entero más alto. Sería 6 centímetros. Ahora, el espaciamiento Esta sí ya tiene que ser par, ¿cierto? no tiene que ser par. El entero más cercano. ¿Por qué Al borde. Ya, entonces nos vamos a la tablita nuevamente. Distancia mínima al borde. Como nosotros elegimos un perno 3/4, la distancia mínima al borde va a ser 1 pulgada. Entonces, la distancia mínima va a ser 1 pulgada. 1 pulgada. Llevándola a centímetros, 2,54 centímetros. Y esta igual la aproximamos. Esta la aproximamos como ustedes quieran. Yo la aproximé a 4 para hacerlo para trabajar con pares. Más que nada. Es cosa de diseño, más que nada. Yo elegí como 4 centímetros. Y eso es como lo más rapidito de hacer al momento de diseñar. Ahora viene determinar el espesor, que aquí ocupamos ya los estados límites: fluencia, fractura, bloque de corte y aplastamiento. Ya. Entonces, el paso 5. Voy a molestar algo. Prendete. Paso 5. Planas. Tipos de acero. Tipo de acero y espesor. Una duda. ¿Sí? ¿El espaciamiento de los pernos es 3×D por fórmula o depende? Por fórmula. Ya, siempre hace. Sí, te lo dice la norma. Ya. Se me olvidó mencionarla ahí. Según perfil. Ya. Por enunciado sabemos que el acero de la placa, acero de la placa, va a ser igual a 42, 27, Ah, ya. 6. De modo que nuestro FI va a ser igual a 2.7 toneladas 100 centímetros cuadrados y esto va a ser 4.2. Una parte del centímetro cuadrado. Estados límites. Límites. Vamos a partir por el aplastamiento. A través del estado límite vamos a sacar el espesor. Estado límite es cálculo de espesor. Cálculo de espesor. Entonces, en cada estado límite, el espesor lo vamos a tener como constante. Vamos a tener que ir despejándolo. Y al final, cuando ya terminemos todo el estado límite, nos vamos a quedar con el mayor, el máximo. Ya, entonces, el diámetro del orificio lo vamos a calcular como D es igual al D minúsculo más los 3 milímetros de holgura. Una duda. ¿Sí? El espaciamiento es tanto vertical como horizontal,
Depende cómo interactúe la carga en el perfil. Por ejemplo, nosotros ahora estamos diseñando para el perfil. La carga va para allá, ¿cachai? A ver. Deja bien el dibujo. Claro. Pero es en vertical. Ahí. Ahí. Este es el perfil, ¿cierto? El IN. Entonces la carga está aplicando para acá. Entonces, como va, la resistencia que va a tener la placa va a ser de esta, ¿cachai? Entonces, mientras más chica la distancia entre eso, menor resistencia va a tener. Así que depende igual de cómo esté interactuando esta carga. ¿Cachai? ¿El FI de dónde lo sacaste? Del tipo de acero, Ah, ya. 2.7. Pero me quedo un poquito atrás. En el pasamiento al borde, ¿qué hiciste ahí? ¿De una pulgada? ¿Pasa Sí, esto lo saqué de la tabla. Ajá. Como la tabla J3.4 te dice distancia mínima al borde. Ya. Entonces nosotros elegimos un perfil 3 cuartos. La distancia mínima al borde es 1 pulgada. Como 1 pulgada lo pasamos a centímetros. 2.54 centímetros. ¿Cuatro? ¿Ah? ¿Por qué se llega a 4 centímetros? Para trabajarlo con número entero y yo por comodidad nomás solamente... Si hubiese trabajado con 3 está bien igual. Cosa de diseño, más que nada. Continuamos, entonces. El D era, lo aproximamos a 19 solamente y más los 3 milímetros. Entonces nos queda 22 milímetros. El diámetro total, considerando la holgura. Entonces, vamos a calcular el perno externo, la distancia. A ver, perno externo. Perno externo va a ser igual al LC. Se me olvidó decir una cosa. Por ejemplo, ¿dónde lo pueden ver? Bueno, esto es solo un bosquejo, no es que sean así los pernos ya. Esta distancia, que va a ser la separación al borde, la separación externa, la voy a denominar SE. Y la separación entre pernos va a ser SI. ¿Ya? Entonces, el LC del perno externo va a ser SE menos D medios. ¿Qué es LC? LC va a ser esta distancia. Va a ser esta distancia, que no considera el perno. Entonces, SE, que es la distancia desde el centro del perno hasta el borde, es SE, se le resta medio perno. Y me queda esta distancia, LC, externo. ¿Se entiende eso? Entonces va a ser LC externo. Entonces reemplazando SE me había dado entre pernos esto es SI y esto es SE. Me da 4 menos 2,2 partido en 2. Entonces LC externo va a ser igual a 2,9. 2,9 centímetros. Y ahora calculando el aplastamiento, RN1
va a ser 1/2 de LC externo por el T por el FU menos 2,4 por B por T por FU. Esta formulita igual está en la norma, que es la ecuación J3 es 6 creo, 6A. 6A. Entonces, reemplazando solamente, la norma nos dice la que nos dé menor va a controlar. Entonces, reemplazando, tenemos 1/2 por 2.9 T, que es constante, por FU, que es 4.2 menos 2.4 por 1,905 T, que es constante, por 4.2. Entonces nos queda 14,616 por T, que es constante, partido en 19,2 por T por T. Todo esto va a estar en toneladas partido en centímetros, por si acaso. Tenemos la primera ecuación, entonces nos podemos dar cuenta que la que va a controlar va a ser esta. Controla. Ahora vamos a analizar el perno interno. El perno interno van a ser esto. El LC interno va a ser igual al SI menos D. Nuevamente, SI va a ser la distancia entre pernos. Esta distancia, entre el centro de este perno hasta el centro de este perno. Entonces, como queremos esta distancia que va desde el borde hasta este borde, este va a ser LC interno. Entonces, como queremos esa distancia, le restamos medio diámetro de perno a cada lado. Entonces ahí tenemos un diámetro. SI menos D. Entonces, tenemos 6 menos 2,2. Menos 2,2. Y eso nos da 3.8 centímetros. LC interno. Y ahora, nuevamente, lo que hicimos en el paso anterior, reemplazar en la fórmula la ecuación J3.6a. Entonces tenemos 1.2 por 3.8, 4.2 T, 2.4 por 1,905 por 4.2 por T. Nuevamente aquí los T son constantes. Entonces, aquí nos da 19,15 T menor o igual a 19,2024 T. De modo que nuevamente controla esto. Controla. Y ahora, considerando la placa, considerando solamente una placa, porque en el bosquejo del dibujo pueden ver que hay una placa, pero se considera solamente como que se divide en dos. Por acá. Se divide en dos, entonces vamos a dibujar como para la mitad de la placa. Entonces está interactuando solamente un perfil.
Entonces, considerando solo una placa IRN va a ser mayor a TU medios 170 dividido por 85 toneladas. Este TU, que es la fuerza que se le agrega, se le aplica a la placa, va a ser 170 partido en medios, ya que estamos considerando solamente una. Ahora, al reemplazar este RN, va a ser una combinación entre el RN2 y el RN1. Como sabemos que son 24 pernos y estamos considerando como la mitad, van a haber 12 en este lado. Entonces van a ver acá, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estos van a regir por RN1 y estos van a regir por RN2. De modo que esto nos va a quedar con phi igual 0,75. Tenemos lo siguiente. Phi Rn va a ser igual a 0,75 por 2Rn1 2R1 más 10Rn2, los 10Rn2 mayor o igual a TU medios, que son las 85 toneladas. Y esto reemplazando nos queda 0,75 por 2 por 14, 616 más 10 por 19,15. Todo esto siempre en función del espesor, mayor a 85 toneladas. Y esto nos da como valor 0,75 por 220,7 por el espesor, mayor o igual a 85, y despejando T debe ser mayor que 0,514 centímetros. Ya tenemos el primer valor. Según el aplastamiento, el T debe ser mayor a 0,514 centímetros. Ahora pasamos a la fluencia. Fluencia. ¿Por qué le pusiste RN1 a los dos primeros y el otro RN2? Porque el primer RN1 lo calculamos por los pernos externos. ¿Cachai? Estamos trabajando con la distancia LC externa. En cambio, para el RN2 estamos trabajando en función de la LC interna, el largo interno entre pernos. ¿Cachai? Entonces, esta distancia es distinta a estas. ¿Cachai? Por eso. Ya. La fluencia. Vamos con la fluencia. Nuevamente. Fluencia. Como es sabido, el área bruta va a ser 20A. Vamos a asumir igual un espesor, creo que lo anoté, un espesor de 200 centímetros. Perdón, 200 milímetros. No sé si lo anoté, pero lo voy a anotar por acá entonces. Espesor, perdón, ancho. Ancho de 20 centímetros, 200 milímetros de la placa.
ancho va a ser esta es la placa y aquí está el perfil. Bueno, ¿cómo está dibujado? Por ahí. ¿Cómo está dibujado este perfil? Al revés. Estamos tomando eso. Ahí. Te dicen que este ancho del perfil es de 250. Y nosotros asumimos que este ancho, este B, va a ser igual a 200, a 20 centímetros, a 200 milímetros. Eso es arbitrario. Sí, arbitrario. Un supuesto. Un supuesto. Aquí estamos diseñando. La idea es que nos cumpla y nos resista. Ya. Entonces ahora sí. El área bruta de la placa va a ser igual a 20 el ancho por el espesor. El espesor va a ser una constante nuevamente. Entonces, calculando el PRN, va a ser igual a 0,9 por FI por el AG. 0,9 por 2,7 por 20 por T. Esto tiene que ser mayor nuevamente igual a TU medio. Entonces, me queda igual, sumando todo esto, 48,6 T mayor o igual a 85. Despejándote, nos queda que T es 1.75 centímetros. T debe ser mayor a 1.75 centímetros para este caso. Es cortita la fluencia. Para fractura, ahora. Fractura. Nuevamente, tenemos el phi RN partido por el FU por el área efectiva, calculando el área efectiva, que es U igual por AN. El U, como es una placa, el U va a ser 1. U igual a 1. El AN, como tenemos una dispusimos así los pernos, vamos a tomar solamente un corte y un área también. Un corte entre esos pernos. Nos va a quedar que el espesor va a ser igual a 20 menos 2 veces el diámetro. 2,2. Entonces eso nos va a dar 15,6 T. Ahora tenemos que verificar si esto es mayor o menor que el 0,85 del área bruta. Entonces, aquí calculando 0,85 por AG. AG es igual a 20T, 0,85 por 20 por T. Nos queda que es igual a 17T en función del espesor. Entonces, esto es mayor. De modo que controla el AN. 15,6T. Controla. Ahora hay que llegar y reemplazar solamente. Tenemos que AE va a ser igual a 1 por 0 por 15,6T. 15,6T y la AE. Entonces, FR va a ser igual al FU por 15,6T y esto nos da como resultado no multiplicado por 0,75 por el FU por el 15,6T. Ahora sí.
Nico, ¿Sí? ¿podía explicar de nuevo lo anterior, por favor? ¿Lo de fractura o lo de fluencia? No, lo de que estáis hablando de estructura, cuando veis cuál controla. Sí, eso. Ya, dame un segundito. Bueno, igual a 85. Tengo que hacer el análisis entre el 0,85 del área bruta del total de la placa y el área neta cuando le hago el corte transversal este camino. Si me da menor, trabajo con el área neta que obtengo al ser el corte transversal. Si es que me da mayor, trabajo con el 0,85 del área bruta. Ese 0,85 es por norma, ¿no es cierto? Por norma. Ese En el momento enseñando la placa. Y aquí, despejando el T, tenemos que T va a ser igual, siempre va a ser mayor que unos 73 centímetros. Tenemos otro valor. Fractura. Vamos con bloque de corte. Bloque de corte. Oh, retiro. Como estamos calculando la falla en bloque para la placa. Nico, disculpa. ¿Sí? En el de fluencia, cuando escribiste 0,9 por FI por AG, abajo, no sé si te equivocaste en escribir, pusiste 0,2. Me equivoqué. Bueno. 0,9 por 2,7. Este un 20. Ya, entonces vamos a hacer el bosquejito. Como son 6 pernos, entonces esta distancia va a ser de 100 milímetros. Esta distancia es de 50. Ya, y estas distancias van a ser hasta ahí. ¿Se acuerdan del SE? Y este va a ser SI. Con SI igual a, si el que vamos a poner, SI va a ser igual a 6 centímetros. Y ahora vamos a calcular la área neta de corte, área neta de tracción y área bruta en corte. Vamos a hacerlo acá abajito para que quede más claro. El área neta en corte va a ser igual al equipo, siempre el espesor en incógnita como variable, va a ser 5 veces la distancia SI, que es el largo que hay desde el perno más alejado hacia el borde del decano. Son 5 por SI menos 5 por 2,2, que son la cantidad de pernos. Aquí tenemos 4 pernos enteros y medios en los extremos.
aquí llega el otro. Medio perno, medio perno. 5 y 2 porque son dos hileras de camino. Entonces eso nos da 38 por el espesor. El A, este AN en tracción. El AN tracción, nuevamente el espesor con incógnita. Tenemos acá la distancia que es 10 centímetros menos un perno, medio acá y medio acá, sería 1 por 2,2. Y esto nos da 7,8 por el espesor. El área bruta en tracción, en corte, perdón, sería el espesor nuevamente, una incógnita, y el largo total de la conexión hacia el borde sería 5 por SI. Por 2 nuevamente, por la cantidad de hileras, que nos da 60 por T. Y ahora yo voy a reemplazar en la fórmula por relevo. Nico, ¿qué te parece? Ahora reemplazando, Rn va a ser igual a 0,6 por Fu por ANB más el VBS por el Fu por el ANT, menor o igual al 0,6 por el FI por el AIGB más VS por el FU por el ANT. Y eso nos da como resultado 128,52 menor o igual que 129,96. De modo que nos controla este. Nos controla ese, aplicando, ahora despejando el T va a ser igual al IRN mayor o igual al T menos 0,75 por 128,52 mayor o igual a 85 en el espesor. Despejamos y nos queda que el T debe ser mayor a 0,88 centímetros. Ahí tendríamos el último estado límite. La duda. ¿Por qué compraste medio perno en el lado derecho? ¿Perdón? ¿Por qué se cortó medio diámetro? Acá. Sí. Porque aquí trazamos la línea para ¿cómo se llama? Que se separa la placa, ¿cachai? Por ejemplo, sigue el bosquejo y ahí continúan los pernos, pero nosotros estamos trabajando con este lado, ¿cachai? Más que nada por eso. Y aquí, como les dije al comienzo, vamos a elegir el mayor espesor que nos haya dado en los 4 estados límites. El mayor espesor fue en fluencia. Finalmente controla fluencia y se requiere un espesor de 17,5 centímetros, Nico, que se va a aproximar a 18. ¿Sí? bueno, el área neta de corte, ¿cómo contaste los pernos horizontalmente? O sea, ¿desde dónde empezaste a cortarlo para que te diera 5? ¿Área neta del corte? Sí. ¿Este o este? De la derecha, sí.
la cantidad de pernos. Los 4 de acá y la mitad de acá. Esto es como la mitad. Aquí está medio perno y la otra mitad de perno acá. Ahí están los 5. Los 5 pernos. Y eso sería. Entonces, para dibujar el. ¿Puedo borrar acá? Para dibujar la placa. La placa nos va a quedar entonces así. Voy a dejar el otro lado. Ahí. Esto va para acá abajo. Entonces nos quedaría